Hola, buenos días, soy Antonio otra vez, ya me veis, espero que estéis bien, os mando mucho ánimo para que concluya todo esto más pronto que tarde. Bueno, vamos concluyendo también de alguna manera el curso, porque con esta sesión empezamos el tercer trimestre. Vamos a dejar un poco aparcado ya el trabajo sobre el héroe, porque el último trabajo tenía que ver con sus claroscuros, con los claroscuros del héroe, todo lo que oculta y que a veces las intenciones de los seres humanos son más mezquinas, y en ese arco estaba lo interesante, no de seleccionar lo que contar y dejar entrever lo sugerido, o sugerir cosas sin acabar de contarlas de todo, ¿no? Entonces, como habíamos hablado también en la mitad del segundo trimestre, antes de que pasara todo esto, de empezar a abordar también la escritura dramática, la escritura teatral, el teatro, porque también sabéis que el teatro, además de ser un espectáculo, es también un género literario, es también literatura, que sobre esto también hablamos mucho, hicimos alguna vez más de una coña sobre el asunto. Entonces, os propongo que, bueno, primero hablo un poco de la propuesta para que ya tengáis el ejercicio enfocado, y después aclaro un poquillo alguna cosa. Entonces, recordáis que precisamente uno de los trabajos que hicimos al principio de curso era el reencuentro entre dos personajes, ¿verdad? Y que empezamos a hacerlo desde el punto de vista de la narrativa, es decir, a partir de un narrador, y es curioso porque también lo sugerido y lo que no dije aposta era, bueno, a ver, ¿desde dónde lo enfocan? Si desde la primera o sea, si desde la primera persona, si desde el narrador en primera, desde el narrador en segunda o desde el narrador en tercera, ¿no? Es curioso. Casi todos lo hicisteis desde la tercera persona, lo cual está muy bien, es muy interesante porque en narrativa se tiende ya a usar el narrador en tercera, el sacrosanto o el narrador omnisciente. Y el asunto del tema era la despedida, ¿no? Que dos personajes se despedían. Entonces, retomamos ese asunto, pero formalmente ahora vamos a hacerlo desde el diálogo, ¿vale? Desde lo teatral, que es lo característico del teatro. Vale, también me gustaría que recordarais cuál es la diferencia entre el diálogo narrativo y el diálogo estrictamente teatral, lo dramatúrgico, ¿vale? Lo que concierne a lo teatral y lo que concierne a lo narrativo. Vale, si recordáis, que esto además a medida que fuimos trabajando sobre la estructura lo fuimos viendo en algunos momentos, ¿no? En narrativa, ¿qué conviene que cuente el narrador y qué conviene que verbalice de manera independiente el personaje? Aunque no va a ser independiente nunca porque está empujado, mediatizado, condicionado por el narrador, ¿no? Entonces era todo lo primordial tiene que ser contado en narrativa por el narrador, ¿vale? Porque se mete en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo del personaje, ¿no? Se mete en toda esa unidad y a veces nos cuenta una cosa, a veces nos cuenta otra cosa y a veces nos cuenta otra cosa, ¿no? Pero siempre desde lo primordial, porque es cómplice del lector, ¿vale? Recordáis esto que lo hablamos en más de una ocasión. Y en el teatro, ¿vale? En dramaturgia, eso debe ser exclusivamente del personaje, ¿vale? No existe narrador, no existe mediador en el teatro, ¿vale? Existen los personajes que se enfrentan uno a otro, ¿vale? No tiene por qué ser ni a bofetadas, ni a empujones, ¿vale? Ni a insultos, ni nada de eso, ¿no? Sino que de la misma manera que un personaje en narrativa tiene un deseo que lo moviliza, que lo mueve, ¿vale? Y que él rara vez verbaliza,
de manera plena, sino que es el narrador el que nos va dando, nos va proporcionando a los lectores la información. Vale, en el teatro es el personaje a través de lo que dice, a través de lo que no dice y a través de lo que oculta, ¿vale? Lo interesante, para que haya crecimiento dramático, para que haya desarrollo narrativo de los acontecimientos, ¿no? Entonces necesita primordialmente el protagonista del antagonista para que se produzca ese enfrentamiento y por lo tanto esa tensión y por lo tanto ese avance narrativo. ¿Vale? Entonces, recordad que para la composición del personaje hablábamos de circunstancias históricas, ¿vale? La época, porque eso de alguna manera también lo coloca, más allá de condicionar, lo coloca. Lo que lo condiciona es el medio, ¿vale? Sus vínculos, su familia, sus relaciones sociales, laborales, vecinales, etcétera, todo eso, ¿vale? Todo eso, recordad que es el criterio fundamental para que tengáis en cuenta qué dice y qué no dice y cómo lo dice, ¿vale? Porque no habla igual con un niño, ni que con un vecino que le ha hecho una faena un día, ni que con su esposa, ni que con su jefe, ni que con el presidente del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El otro ya condiciona la calidad de la comunicación y la selección de las palabras, ¿vale? Y lo que oculta, que tiene mucho que ver con lo que anhela, con lo que desea. Vale, entonces en el teatro tenemos un criterio, un elemento de juego importantísimo en lo que oculta. ¿Vale? Porque eso ya lo coloca en un lugar, ¿vale? Extraordinario para que sea capaz de accionar con el otro, o sea, teniendo en cuenta al otro, a su antagonista, ¿vale? Todas las estrategias que él considere o que se le ocurran o que sienta necesarias, ¿vale? Para alcanzar, para conseguir lo que desea del otro o con el otro, ¿vale? Pero sin decirlo de manera directa, porque eso es precisamente lo interesante, ¿vale? Tener en cuenta al lector, al espectador, para que vaya a la vez con el protagonista y recorra su tiempo de silencio, su eso, peripecia con él, ¿vale? Es lo interesante. Si vamos a la vez, ¿vale? Porque esto es muy curioso, porque en el teatro vamos a la vez con él, porque seguimos al personaje. No es el narrador el que desde arriba, ¿vale? Como Dios nos va conduciendo, nos va dando la información del suceso, de la peripecia del personaje, pero de manera mediatizada. Porque incluso el narrador a veces se da la libertad de opinar, ¿vale? Más o menos sugiriendo cosas, no descifrándolas, ¿vale? A través también de aquel recurso que era el estilo en directo libre, que a veces ha aparecido en clase, ¿no? Y que lo habéis utilizado sin daros cuenta muchas veces, ¿no? Y que decíamos, bueno, pues ahora esto se llama... Vale. Entonces que ya lo habéis usado alguna vez, ¿vale? Recordarlo porque tiene que estar anotado sobre otros ejercicios de narrativa. Vale, esto, claro, en el teatro, en literatura dramática, no ocurre, porque es el personaje, ¿vale? El que lucha. Y el que, a través de sus palabras, a través de sus acciones, ¿vale? Lucha por conseguir lo que deseo. Lo interesante también de este ejercicio, ¿vale? Es que no os pongáis solo en el lugar del protagonista, ¿vale? Porque muchas veces tiendo a abandonar al antagonista por ahí un poco a su suerte, ¿no? Y lo coloco siempre sintácticamente, desde el punto de vista de la sintaxis para que reaccione el protagonista, lo pongo un poco a su servicio. Y lo interesante del teatro es que esto no lo relajemos tanto, ¿vale? Que ahora tenemos que ser un poquillo más rigurosos, ¿vale? Con colocarnos también en el punto de vista del antagonista. Entonces, si el asunto que os propongo para que escribáis a lo largo de esta semana es la despedida de un personaje con otro, entonces a ver cuál es el punto de vista
el deseo del protagonista y el punto de vista, el deseo del antagonista, claro. Uno se va, el otro quiere que no se vaya, ya lo tenéis, está ahí, ¿vale? Pero la cosa es que no lleguéis a explicarlo, ¿vale? Tiene que ocurrir, ¿vale? Y tenemos que comprender las razones, los motivos del protagonista para irse, porque es el que inicia movimiento, ¿vale? Es el que provoca ya la situación. Yo me quiero ir, ala, me voy, adiós, espera, no te vayas. Entonces es el otro el que intenta retenerlo, ¿vale? Y esto a través del diálogo, a través del diálogo teatral, ¿vale? Entonces en el diálogo teatral las cosas no se explican, ¿vale? No se cuentan incluso tampoco. Es la propia situación la que a través del protagonista y del antagonista, es decir, necesito a las dos fuerzas para que a través de esa tensión la acción avance, ¿vale? Aunque aparezca una contradicción, pero no lo es, ¿vale? Porque hay una fuerza que provoca que la otra embista con más fuerza y así sucesivamente, ¿vale? Y uno de los dos, pues, gana, se sale con la suya, ¿vale? Que es el protagonista ejerce movimiento o el antagonista el que provoca la parálisis del movimiento del protagonista. Vale, bueno, a partir de la despedida. Después recordad incluso que tenemos que abordar el reencuentro, ¿vale? Pero eso es para la semana siguiente, no os anticipéis tampoco. E id haciéndolo con paciencia, ¿vale? Tampoco tengáis mucha prisa, no es necesario. Me interesa que reparéis en el porqué de la selección de las palabras de cada personaje. Venga, buena semana, la semana que viene más.